ante la aplicación de un agente físico de forma localizada, que como habitualmente podemos o vamos a aplicar como atención ambulatoria, ¿cierto? Con otros pacientes, ya sea en un centro hospitalario o sí, en domicilio, en situaciones más domésticas. ¿Ya? Ahí hablamos de aplicación de calor o de frío local. Hoy en día existen herramientas, equipamiento, sobre todo en centros deportivos o en centros recreativos, como puede ser un jacuzzi, puede ser un spa, donde obviamente la generación o la aplicación de calor puede ser más general, no solamente localizado, o algún segmento o alguna articulación. Para que un agente térmico se considere caliente, o sea, sentir que hay un aumento significativo de temperatura, debe estar entre los 34 y 36 grados. Ojo con esto porque uno puede decir que si nuestra temperatura corporal está entre 37 y 36 y medio, sí, pero se entiende que la temperatura ambiente, cuando usted toma cualquier elemento a una mayor temperatura, sobre 24 y 36 grados van a sentir ya un objeto que tiene más calor que, en este caso, su superficie débil, allá por la piel. Llegando a, entendiendo que siempre estos son relativos a cada sujeto, temperaturas límites como de poder mantener un segmento a esa temperatura, someterse a esa temperatura, límites máximos de 58, 60 grados. Por ejemplo, una inmersión en el turbión, ¿cierto? Si damos a más de 40 grados, más de 34, es decir, ya no se siente caliente, pero es tolerable. Más de 38, 40 grados ya se siente caliente y algunos pacientes no lo van a resistir. El máximo que podría resistir 58, 60 grados, pero no una inmersión sostenida. ¿Ya? No estamos hablando de límites extremos, pensando que a los 100 grados de la mollera, que ahí sí es insoportable y genera quemadura. Para esto tenemos que ver que existen tres mecanismos de transmisión de calor. Cómo se transmite, cómo nosotros podemos transmitir calor a través de la aplicación de estos agentes físicos o agentes térmicos. El más común es la conducción. ¿Ya? La conducción es a través del cual el calor se propaga, ¿cierto? Cede esta energía térmica simplemente de moléculas con mayor cantidad de energía a uno de menor, energía térmica. O sea, tan simple como la aplicación de cualquier elemento. Esto, por ejemplo, si está más de 40 grados, yo lo coloco acá y voy a estar generando calor, aplicando calor en esta zona, simplemente por contacto directo, por conducción. Porque hay un objeto que tiene más temperatura que la otra. ¿Ya? Lo más simple que hay. Contacto directo, conducción. Y bajo esta premisa, cualquier medio puede ser utilizado como un agente térmico. Por eso cuando el paciente le pregunta en la casa, o le pregunta, ¿cierto? Y en la casa me puedo poner un guatero, sí. Y en la casa me puedo, o no sé, voy a la playa y sabe que cuando me dijeron que si coloco los pies bajo la arena, me ayuda. Sí, bajo la arena de un sol, en verano, qué sé yo, la arena caliente, conducción. O cuando uno quiere sugerirle que se siga aplicando en casa calor, la inversa, yo le digo, ¿tiene guatero? No tengo guatero. Escúchame, plancha una toalla que calentita y o el paciente mismo dice que cuando me abrigo la zona, con el frío me duele las rodillas, pero me las abrigo y se me pasa. ¿Ya? Conducción. Por contacto directo, cualquier elemento mayor temperatura. Ojo, estamos hablando de la transmisión de diferencias térmicas. O sea, si yo tengo una botella fría y me la aplico, voy a estar aplicando frío, voy a estar aplicando crioterapia por conducción, por simple contacto directo.
La convección, ojo, puede ser, en el caso de las compresas húmedo-calientes que vamos a probar en el laboratorio, vamos a ver que las compresas húmedo-calientes transmiten calor a través de conducción. ¿Por qué? Porque es un elemento, la compresa es un elemento que va a estar caliente, y lo aplico en la zona con contacto directo, va a traspasar calor, va a transmitir calor, y también por convección. ¿Por qué? Porque la compresa, al ser húmeda, va a evaporarse. El agua que contiene va a evaporarse y eso también va a generar calor. Por eso es que los pacientes sienten que una compresa húmeda, compresa húmeda caliente, genera más calor que el infrarrojo. Por eso va, la compresa húmedo caliente va a sentir que transmite más calor que si yo le coloco cualquier cosa, cualquier objeto de mayor temperatura. Pero es solamente una sensación. De hecho, el paciente va a referir, si comparamos, lo vamos a comprobar nosotros, el infrarrojo en la compresa se siente como que en la compresa húmeda el calor penetra más. Que sí siento que el calor es más profundo. Cuando vamos a ver que en realidad la compresa húmeda es parte de la termoterapia superficial. ¿Ya? Y por último tenemos la radiación. En la emisión de energía en forma de radiación, ¿cierto? Que genera un aumento de temperatura a nivel local. El ejemplo más claro, el infrarrojo, la lámpara infrarroja, el láser, a pesar que el láser tiene otras características que vamos a ver después que hace que la clasifiquemos dentro de la termoterapia profunda. ¿Ya? Pero la radiación infrarroja también es termoterapia superficial y se transmite a través de radiación. ¿Ya? Tenemos esos tres mecanismos a través de los cuales se puede transmitir calor. Vamos a transmitir calor en la aplicación de los agentes físicos. Dice que la aplicación de calor entonces a nivel superficial podemos generarla o podemos transmitirla a través de la conducción, o por ejemplo compresas calientes, baño de parafina que lo vamos a ver a continuación, por convección en la hidroterapia, en el aire húmedo. Antes se aplicaba como parte de la fisioterapia, había centros kinésicos donde habían cámaras como sauna. No sé si alguien ha ido a un sauna, son menos conocido. El tanque creo que hay más, aquí creo que hay uno todavía. Pero antes habían estos saunas, pero mucho más que habitualmente están los hoteles, los spas, ¿ya? Y que eran a través de aire húmedo, ¿ya? Eso también se considera transmisión porque no hay contacto directo, porque no están tocando nada. Ya hay ambiente, el aire, por eso es que es por convección, ¿ya? El mismo ejemplo que le daba yo con la compresa húmedo caliente. Lo primero que yo pienso, la compresa húmeda caliente es por contacto. ¿Ya? Pero también hay que ver que también se transmite por convección. Pregunta de flor. Compresa húmeda caliente, por conducción y convección. Y dentro del calor profundo, que esto lo vamos a ver después. Perdón. El infrarrojo, a ver, aquí existe otro medio de transmisión, ojo. Lo que pasa es que este no está incluido en los tres primeros que mencioné, porque por conversión se transmite cualquier. La conversión es un medio de transmisión en las cuales una fuente de energía se transforma en otra. Por ejemplo, el infrarrojo es una energía eléctrica que se transforma en energía lumínica por fotones y eso se transforma en energía térmica. Eso es conversión. El láser también es una fuente lumínica de mayor intensidad que se transforma en calor. El microondas, energía eléctrica. La onda corta es un electroestimulador. Los que estuvieron atentos en el laboratorio, bueno, salvo los que les tocó hoy día, ya, pero el laboratorio que hicimos el día jueves, les dije yo que la onda corta era un electroestimulador. Igual que ustedes. En línea general, tendría que ser lo mismo con ustedes. Es un electroestimulador. Lo que pasa es que genera energía eléctrica tan alta que eso finalmente se transforma en los planos profundos en calor. Por eso es que se clasifica como termoterapia profunda. ¿Ya? Y el ultrasonido es un electroestimulador también, que en el cabezal se transforma en una energía mecánica. El ultrasonido es un golpeteo que realiza una energía mecánica y que ese golpeteo, esa vibración, se transforma en energía térmica. Por eso es que se llaman estos modos de uso, estos agentes físicos, pueden transmitir calor
través de la conversión, a través de ese mecanismo. ¿Ya? Creo que este HDMI duró un semestre. Esa es la ley anterior, esa es la siguiente. Entonces, tenemos que podemos generar o aplicar calor por diferentes mecanismos y vamos a tener a través de diferentes ejemplos. Eso es un baño de parafina. Un baño de parafina que cada vez se ocupa menos. ¿Ya? Es menos práctico que una compresa que yo lo aplicar donde se me ocurra. El baño de parafina es más para segmentos distales, se ocupa más en procesos artrosos, en procesos degenerativos. Hay varias características que tiene el baño de parafina. Este es el turbión, ¿cierto? Que, como les digo, estuvimos en los laboratorios del jueves, lo vimos ahí, lo tenemos en el laboratorio. El turbión que, tal como se lo mencioné en el laboratorio, en realidad es parte de esta hidroterapia, ¿ya? Que perfectamente puede estar fuera de la clasificación de la termoterapia. Nosotros lo tenemos incluido acá porque se puede aplicar, o sea, se puede aprovechar la temperatura del agua también, aparte de las propiedades del agua. En realidad, para eso fue diseñado el turbión, para que el agua me genere ciertas propiedades y beneficios con un efecto terapéutico, ¿ya? Pero también puedo generar variables si aplico agua caliente o si aplico agua fría. La compresa clásica, ¿ya? Y el más clásico de todos, el infrarrojo. Ninguneado también por el ultrasonido, el pobre infrarrojo, pero se sigue usando. Hay muchos lugares, muchos centros kinésicos donde todavía lo tienen, ahí casi como una reliquia. Les decía que podemos aplicar termoterapia, o la podemos clasificar en termoterapia superficial y termoterapia profunda. Obviamente la diferencia va a ser el nivel de profundidad que pueda llegar ese efecto térmico, hasta cuánto nosotros podemos generar un aumento o disminución de temperatura. Y en esta primera unidad vamos a ver la termoterapia superficial, ¿ya? Que dice que llega, también va variando dependiendo de los autores, ¿ya? Hasta 12 a 15 milímetros, ya estamos hablando de 1 centímetro. Hay autores menos que son mucho más resistentes y dicen que la termoterapia superficial no pasa ni 5 milímetros, es como calentar la piel, ¿ya? Que obviamente existen termorreceptores que me van a generar vasodilatación a nivel superficial, ¿ya? Y igual me va a dar esa sensación de relajado, igual me da la sensación de relajo, ¿ya? Es más la sensación, pero no hay que olvidar eso. No hay que olvidar que, obviamente, también dependiendo de la zona, ¿ya? Siempre vamos a hablar, siempre voy a dar como ejemplo extremo la planta, ¿cierto? Dependiendo si hay una mayor componente de callosidad o no, no va a entrar nada de calor, de termoterapia superficial, ¿ya? Vamos a ver que se va a oponer a muchos agentes físicos ese tegumento, esa zona, ¿ya? Pero existen otras zonas donde sí que tiene un efecto inmediato. Es distinto, yo no puedo decir, voy a aplicar con el infrarrojo en una fractura de fémur para generar o favorecer la osteogénesis. No tengo por ningún lado donde llegar al fémur. Donde quizás en la clavícula sí podría pensar hacer un hueso subcutáneo, y claro, la dermis, la piel es bastante o mucho menos gruesa, por lo tanto, siendo bien optimista, podríamos quizás influir en algo con la aplicación de una termoterapia superficial, ¿ya? Mientras que la termoterapia profunda también, en teoría y dependiendo de los diferentes planos tisulares, podría llegar hasta 4
4 centímetros, por ahí algunos hablan también, siendo bien optimistas, con la onda corta podría llegar incluso más profundo, 5 o 6 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, no existe un número concreto, ¿ya?, de a cuánto nivel de profundidad. Lo que se entiende y se diferencia entre la aplicación de termoterapia superficial a la profunda es que la superficial sí puede llegar más allá de 1 centímetro de profundidad. ¿Ya? Vamos a ver que en su momento diferentes tipos de ultrasonido pueden llegar incluso a 6, 7 centímetros, como les decía, dependiendo de las características de los planos tisulares que pueda estar atravesando. ¿Ya? Entonces, ese día, bueno, el laboratorio, después vamos a ver cómo funciona la onda corta, la ultratermia, ¿cierto?, que es calor profundo, que estos son electrodos, pero en realidad para el paciente no siente la corriente, como se siente un tenso, un electroestimulador cualquiera. De hecho, el paciente no debiese sentir nada en una onda corta de ciertas características, puede que perfectamente no sienta nada. Como el calor es acumulativo, en algún momento puede que sienta la sensación de calor. Cuando estamos hablando de termoterapia profunda, ¿ya? Pero es porque la acumulación del calor en los planos profundos en algún momento se tiene que liberar. Y cuando el paciente lo siente, pero no siente un calor quemante como podría ser una termoterapia superficial. ¿Ya? Entonces, una onda corta, otro tipo de electrodo, ¿ya?, de onda corta, que estamos hablando aquí de termoterapia profunda. Siempre hay un cuadrito ahí donde trata de resumir, si se fijan, aquí lo divide en termoterapia superficial y profunda y los diferentes mecanismos de transmisión, por conducción, convección, radiación y por conversión. Aquí tenemos los diferentes ejemplos que yo le he ido mencionando. También siempre salen aquí estas preguntas, ¿no?, verdadero y falso, en las completaciones. Otra forma de clasificar es calor seco, calor húmedo. A grandes rasgos les decía yo que muchas veces el calor húmedo genera esta sensación de mayor profundidad, cosa que no es real. ¿Ya? No nos olvidemos nunca de que la termoterapia superficial nunca va a pasar del centímetro de profundidad. Y les decía que algunos autores dicen, no, ni siquiera llega al centímetro, 5 milímetros. ¿Ya? De eso no nos olvidemos. Que el paciente refiera y diga, no, o sea, que cuando usted me aplica la compresa, siento como que el calor penetra más. Es la sensación, simplemente la sensación. ¿Ya? No vamos a generar, me refiero a efectos fisiológicos a nivel profundo. Si yo les he mencionado aquí, cada uno después tiene su propia forma de trabajar, ¿cierto? Si yo quiero que el paciente se sienta bien y sienta rico, un calorcito, ya tengo calor y puedo tenerlo media hora con agente físico. ¿Ya? No voy a realizar nada, pero el paciente va a estar feliz porque le alivió en parte un poco el malestar. Eso es el calor. No estamos solucionando nada, no estamos mejorando, ni rehabilitando, ni corrigiendo, ni restableciendo ningún tipo de función. Simplemente un cariñito. Agradable. ¿Lo puedo hacer en la casa? Lo puedo hacer en la casa. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que sea malo, que sea innecesario, que sea perjudicial. El paciente siempre lo agradece. Por eso ahí cada uno de ustedes, en base a su propio criterio, cierto razonamiento clínico, va a decir, pucha, ¿sabes qué? Si incluso uno tampoco puede ser tan radical. Yo no puedo decir, no, a nadie le aplico compresa porque para qué está de más, voy a perder el tiempo. El paciente, todos son individuales, todos son personas distintas, porque hay pacientes que le guste más el calor, o los agentes físicos en general. Y bajo mi concepto, porque yo sé que necesito un poco ahí regalarlo para poder, qué sé yo, aplicar ejercicios más intensos, o partir con esto. Si por eso el ser extremo o el ser muy esquemático no sirve. Recuerden que siempre nuestra forma de trabajar, cómo yo voy a generar un plan de intervención, va a depender de mi paciente. Entonces, nosotros debemos tener la
me sirva esta manera que tengo yo de trabajar. Y yo tengo que adecuarme y trabajar de esta otra manera. ¿Ya? Para eso tengo que, por eso es razonamiento crítico, eso es capaz de, en ese momento, decidir, tomar decisiones y decir quizás, en realidad, ¿cómo le ha hecho bien el calor? ¿Por qué a este no le hace bien el calor? Quizás necesita frío. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos mencionado muchas veces la respuesta habitual de kinesiólogo cuando le preguntan qué es lo que necesita? ¿Cuál es la respuesta? Depende. Bueno, primero el calor seco, utiliza el calor del aire, perdón, no, bien digo, la sensación es, como su nombre lo dice, ¿cierto? No hay una convección de por medio, y el ejemplo más claro, más común es el infrarrojo. ¿Ya? Estos son agentes que existían antes, parrillas eléctricas literales, ¿ya? En las cuales era un medio común de generación de calor. ¿Ya? La mayoría de esos ya no hay, solamente se mantiene el infrarrojo en sus diferentes modalidades, que después lo vamos a ver también un poquito en detalle. Y el calor húmedo es más común, ¿cierto? Tenemos los diferentes tipos de turbión, de diferentes capacidades, está un jacuzzi, ¿cierto? Y las compresas, que también vamos a ver que tienen diferentes formas y tamaños. Todo esto es lo que nosotros podemos aplicar como termoterapia, aplicación de calor, compresa húmedo caliente, tanque de Cuba, que es como un turbión, pero corporal, ya es más grande. El turbión, vamos a ver que es por segmento. Existe el turbión de 75 litros, que se supone que es solamente para extremidad superior, existe un poquito más grande, con mayor capacidad, se supone que es para extremidad inferior, pero en realidad un turbión que vale 15 millones de pesos, o sea, entre 8 y 15 millones de pesos. Si hay algún centro hospitalario que lo compra, idealmente debería ser por separado, una superior y otra inferior. Pero en realidad muchas veces, bueno, he visto muchas cosas, porque hay pacientes, y quizá usted también va a decir, como que asquito que un pie entra y después tiene que no conocer, porque a ver, el turbión no se renueva entre paciente. Primero se demora de 10 minutos, de 10 a 15 minutos que se llene. ¿Ya? Después la aplica 15 minutos en que se vacíe, se demora como 5 minutos. Y después que se vuelva a llenar para el nuevo centro. Entonces, en realidad, sí me explico, yo en todos los centros donde he visto yo que funciona el turbión, se reutiliza el agua. ¿Hasta cuándo se cambia? Cuando baja la temperatura. ¿Ya? Ahí se renueva. Por lo tanto, claro, hay ciertos pacientes así como que ahora en realidad hay pacientes que hasta la piscina como que le da cierto esposo. Pero bueno, entonces, el tanque de Cuba es como un turbión, pero un poquito más grande. Y me mostraron una imagen que hay infrarrojo, el Whirlpool, que es una piscina, parafina, onda corta. Existen ahora, no sé si han visto, ahora que está la publicidad y más eventos deportivos publicados, crioterapia por inmersión. Es un recipiente más o menos sofisticado. Hay unos que la selección de fútbol literalmente se metían en cubetas de estos tambores de aceituna, con hielo. En realidad, crioterapia, todo sirve. Efectos del calor local. Aquí es donde nosotros vamos a ver qué es lo que provocamos con la aplicación de calor. Primero, hay un aumento de la actividad metabólica. Eso lo debemos tener claro. Con la temperatura aumenta la actividad metabólica enzimática, ¿cierto? Por lo tanto, por ahí ya nos está indicando que podemos ir deduciendo una complicación. Yo he dicho desde el principio que el calor siempre va a ser agradable para el paciente. El paciente siempre va a sentir agradable cuando usted le aplica algo calentito, ¿ya? Excepto cuando existe un proceso inflamatorio agudo. Cuando ocurre la lesión, en esas primeras horas yo no puedo aplicar calor. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la actividad metabólica que ya está disparada, voy a aumentar la actividad metabólica que ya está full, entonces en vez de que ese tobillo se inflame así, se va a inflamar así.
vamos resolviendo esto que les digo yo siempre, la pregunta del millón, que aplica frío o calor. Independiente de cuándo haya ocurrido, nosotros aprendimos la clase pasada que las primeras 48, 72 horas estaba en proceso inflamatorio. Después de eso venía la fibrolactogénesis, donde debiese disminuir el dolor, donde después debiese resolverse el aumento de volumen, la inflamación. Por lo tanto, los signos y síntomas principales intensos de esos primeros 2 días debiese ir bajando paulatinamente, debiese ir atenuándose. Entonces siempre los primeros 2 días debiese aplicar frío para tratar de contener y evitar que esa inflamación sea tan amplia. Pero hay veces que han pasado 2 semanas y lo lógico bajo ese concepto teórico es que debiese estar aplicando calor. Y salta la pregunta, ¿qué me dijo? ¿De qué depende? Y por aquí lo han respondido ya más de alguna vez. Depende de la temperatura local. Porque si la lesión fue hace 2 semanas, pero aún tiene un aumento de temperatura, o cuando yo paro, o sea, cuando yo ando un aumento de temperatura, tengo que aplicar frío, más allá que la lesión haya ocurrido hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en ese momento, que se esa última hora, por ese motivo haya ocurrido una reagudización. Piensen que, no sé si alguien acá ha tenido una lesión importante, basta que uno al dormir, al descansar, ¿cierto? En la noche quede en una posición para que esa articulación se inflame. ¿Entender el concepto de inflamación? No estamos hablando de un aumento de volumen, sino que hay un proceso inflamatorio dentro. O que despierte con dolor. Si el paciente despierta con dolor, yo les digo, algo pasó en la noche. Durmió en una posición determinada, durmió en una posición incómoda, una posición no, mecánicamente no favorable para la lesión. Por lo tanto, basta que haya dormido en una posición X. Y eso generó una reactivación, ¿cierto? O una reagudización en ese proceso inflamatorio. ¿Ya? Y bajo ese elemento hay que tener crioterapia. ¿Cuándo es más común? Cuando también ocurrió la lesión, hicimos tratamos de ir conduciendo su proceso inflamatorio, fibroelástico, y ya necesitamos comenzar a rehabilitar con ejercicios un poquito más intensos. Termino la sesión con la aplicación de crioterapia. Y me dice, ¿pero por qué crío? ¿Por qué frío? Si la lesión ocurrió hace un mes. Sí, pero que estamos intensificando, estamos sometiendo a cargas importantes en esa articulación, por lo tanto, para prevenir, vamos a aplicar crioterapia. Muchos colegas lo hacen, ¿ya? Sin ir más lejos, también en el plano preventivo, los deportistas aplican crioterapia. Y ahí viene donde les decía yo que esto es la crioterapia por inversión. Que terminando el entrenamiento, terminando trabajos físicos importantes, pasan a estas cubetas de frío. ¿Ya? Es muy común, ¿ya? Está mucho más masificado. Sin ir más lejos, bueno, por ahí vamos a ver que existen las terapias por contraste, que el complejo de San Marcos de Arica tiene tinajas, de una para calor, una al lado de la otra, y la otra para el frío. La tinaja para calor es muy común que existen tinajas más en el sur, creo que también hay lugares donde tienen las tinajas que por ley, qué sé yo. Que son puestos jacuzzi, pero más rústicos, no sé si lo han visto, de madera, bueno, una de esas tinajas se aplica como termoterapia, ¿ya? Y existe una tinaja al lado donde literalmente se van echando hielo, sacos de hielo para utilizarlo como crioterapia y se puede hacer estos baños de contraste, que son muy útiles en la prevención de lesiones deportivas. Bueno, ya hemos mencionado, siempre que aumenta la temperatura local va a generar una vasodilatación. ¿Ya? Vasodilatación primero superficial, pensando que la termoterapia superficial es la que va a generar un efecto en esos tejidos. ¿Ya? Va a generar un efecto antiespasmódico y relajante muscular. Por eso le decía yo que para los pacientes siempre va a ser agradable la aplicación de calor. Y aquí está lo que muchas veces se busca. Si se fijan, en parte estos dos tienen que ver un poco. Hay. Bueno, sin entrar en el detalle de los aspectos del dolor, biopsicosocial, ¿ya? Si nos quedamos solamente con el bio, entendiendo lo importante que es el componente psicosocial, pero si nos quedamos solamente con lo fisiológico, además existían diferentes tipos de dolor. Y
100% de ese dolor que estoy sintiendo, quizás un 80% sea nociceptivo, propio de la lesión. Se distendió el ligamento y por eso me duele. Pero existe un 20%, que ojo, estamos hablando solamente del componente vivo. Existe un 20% que puede hacer que también haya un poco de dolor neuropático, porque también se distinguió los nervios, y cuando yo me duele el tobillo, no es solamente el ligamento que está firmando, también hay músculo, el tendón, puede que haya una tendinopatía también, porque se haya inflamado, qué sé yo. Todas las estructuras se distendieron, se estiraron al máximo. Por lo tanto, como respuesta, habitualmente los músculos se contraen. Entonces, después de seguirse, que ocurrió ayer, yo se lo garantizo, ustedes van y palpan los peroneos y van a estar sobreactivados. No voy a decir que tienen los peroneos, se dobló el tobillo. Sí, pero que en respuesta a esa inversión forzada, los peroneos trataron de contener y ¿qué es lo que hacen como mecanismo de defensa? Se contraen. Por lo tanto, yo puedo generar, si yo hago un masaje a los peroneos el día anterior, aplico calor, pasando las 48, 72 horas, va a generar analgesia. Va de la mano esto. Por otro lado, estos dos van de la mano también. Al haber una vasodilatación, al haber un aumento de temperatura, aumento de la actividad metabólica, sumado a la vasodilatación, hace que el proceso reparativo siga su curso con mayor celeridad. ¿Ya? Eso es lo que finalmente se busca. Y todo eso se puede traducir en efectos sobre el tejido conjuntivo en general. ¿Cómo genera efectos sobre la actividad metabólica y enzimática? Dice que la velocidad de conducción o de respuesta ante un aumento de 1 grado Celsius a nivel local, aumenta un 13% la tasa metabólica. ¿Ya? Por lo tanto, es significativo el aumento de temperatura. ¿Ya? Por eso es que ¿verdad? Bueno, después ya uno lo tiene tan familiarizado que en realidad encuentra como algo aberrante aplicar calor en un proceso agudo. Pero así todo uno se encuentra con casos así. Todavía es muy común, bueno, uno que trabaja más con deportistas, amateurs, qué sé yo, los compositores de hueso. Los compositores de hueso, yo no minimizo su trabajo, hay ciertas acciones o ciertos procedimientos, evidentemente que no conozco cómo funcionan, o sea exactamente qué es lo que hacen, pero siempre lo que escucho que hacen es le encuentran algo afuera del lugar, o el nervio, o el tendón, o el hueso. Siempre hay algo afuera del lugar. ¿Qué es lo que hacen? Fricción. Puede ser con alguna pomada, fricción máxima, con la generan calor, y después de eso hacen este reposicionamiento. Insisto, no digo que esté mal. Puede que en algunos casos, a nivel osteopático, a nivel terapia manual, puede que haya un reposicionamiento articular. No estamos hablando de una subluxación, estamos hablando de esto. ¿Ya? Un gran movimiento. He tratado de buscarle la explicación. Esto de tener el nervio afuera o el tendón corrido, tiene que ver con una sobreactividad y que hace que la fricción del tendón también genere mayor dolor. Por lo tanto, generar fricción y movilizar, claro, el paciente siente como que, uy, ahora sí, me lo soltó, o lo volvió, lo encajó. Son diferentes conceptos, insisto, no es ni ánimo de cuestionar. Hay situaciones en las cuales es perfectamente indicado. Así. Justo lo que hizo era lo que lo requería. ¿Qué es lo único que yo cuestiono? Es la aplicación de calor en el proceso agudo. ¿Ya? Que me ha tocado, a ver, yo le digo, no, es que ayer de la cancha me llevaron directo donde nació la Juanita y ahí que le hicieron, no, y me hizo una friega y me dijo que lo que sí, me dijo que fuera al medio, que podía hacer hasta una fractura, así que. Pero igual le generó fricción y. Entonces, puede que esa fricción, ese calor, le haya generado una analgesia. Recuerden lo que le digo yo, el estímulo mecánico, algo instintivo. Yo me golpeo y creo que hago esto. ¿Ya?
Pero aquí no estoy generando analgesia por el calor que genere con la fricción. Yo estoy generando analgesia por la estimulación de los mecanorreceptores, ¿cierto? Que a través de fibras A beta de mayor velocidad de conducción van a inhibir la transmisión del dolor según la teoría de la compuerta. De esa forma yo estoy inhibiendo el dolor, no por el calor. ¿Ya? Porque acuérdense que lo que hago con estos reflejos, o hago esto, o cuando me golpeo, hago esto. Lo otro común, lo que practican deporte, han escuchado el pisa fuerte, se hizo el tobillo, se hizo la rodilla, pisa fuerte. Ese pisa fuerte no es que haga una creencia o para que haga seguridad. También estoy enviando estímulos de cada receptor. A los que no saben, muy común en, bueno, todos los deportes, pero que cuando te pasa algo, algún dolor, ese pisa fuerte y que lo que hace, empieza así como a... Y eso está enviando estímulos de cada receptor y también provoca alivio. Ya, si no es mágico. Ya, bueno. Entonces aumentan los niveles de la actividad metabólica y por eso les decía que hay que tener cuidado en los procesos agudos, ¿ya? En los procesos inflamatorios agudos. Entonces con la aplicación de calor obviamente va a haber una mayor captación de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes, o sea, esto relacionado a la vasodilatación, ¿ya? Va a hacer que todo siga ese curso, ¿cierto?, de reparación de tejido de forma natural y acelerada, ¿ya? Algo que debiese pasar de forma natural o espontánea, lo podemos acelerar con todos estos efectos térmicos, ¿ya? Entonces la vasodilatación llega más. Insisto, esto vuelve a ratificar de que la termoterapia no es conveniente en un proceso inflamatorio agudo, que ya hay una vasodilatación, donde ya hay una extravasación, ya hay un aumento de volumen, está llegando muchos elementos reparadores. Si aplico calor no tiene sentido decir, no, es que así se va a reparar más, porque va a llegar más elementos reparadores, no. Por eso que yo aplico crioterapia, por eso es lo que cuando vimos las presentaciones de dolor hablamos de la farmacocinética y mencionamos el tema de los antiinflamatorios, que por ahí alguien lo cuestionaba, porque va a interrumpir, entonces no, si no va a interrumpir el proceso inflamatorio, lo va a mediar, lo mismo que la crioterapia. Y dice, no la apliques crío. Los que son más hábitos de leer y leer artículos, leer noticias, no sé, noticias, o sea, artículos, el año pasado, o sea, ya como todo esto, aquí igual que los que el que dice algo malo es el que más tiene. Si yo digo algo bueno, buena onda, sí, buena onda, sí, da lo mismo. Pero cuando responden mal, cuando le tiene un comentario medio tóxico. Ya, pasa lo mismo acá. Entonces, hace unos 2 años alguien se pudo decir que no, que el hielo ya no era, porque el Polais no. ¿Han hablado acá? ¿Han escuchado hablar del Polais? ¿Ya? Lo que, bueno, siempre fue Price. El Price reposo, hielo, compresión, elevación del proceso agudo. Después pasó al Police. Después pasó a ser al Peace and Love. ¿No han escuchado nada de eso? ¿Ya? Eso es un efecto, digamos, en cómo actuar ante una lesión. Pero después, hace poco salió que el hielo no. Que hay un artículo que dice que el hielo en realidad no genera esto, por lo tanto, en realidad eso es como para tener más like, ¿no? Yo no vengo mucho de ese tipo de. ¿Ya? Para que por si lo leen por ahí, ¿ya? El frío lo que va a interrumpir un proceso inflamatorio, la crioterapia. Lo que nosotros buscamos con la crioterapia es tratar de atenuar que no sea tan masivo. También un poquito de anestesia, no es malo, no con el dolor al máximo. ¿Ya? Pero sí no puedo aplicar calor, porque ahí sí que para todo, ¿ya? Insisto, en la fase aguda, inflamatoria. ¿Ya? Por lo tanto, si se fija en la aplicación de calor, genera lo mismo que un proceso inflamatorio. ¿Cuándo va a ser útil? En el post-inflamación, cuando está en la fibrolactogénesis. Cuando ya se empezó a reabsorber, ¿cierto? Cuando ya todos los macrófagos empezaron a reabsorber, todos los dendritos se empezaron a distribuir y empezó a bajar esa inflamación,
Estamos hablando del tercer, cuarto día, y ya está comenzando los fibroblastos a activarse y tratar de formar este tejido nuevo. Ahí sí necesito calor. ¿Por qué? Necesito que llegue más sangre para favorecer, ¿cierto?, ese constante cambio en busca de la generación de un nuevo tejido. Entonces ahí sí necesito aplicar calor. Y ahí voy a aplicar termoterapia superficial o profunda, dependiendo de dónde sea la lesión. Obviamente la aplicación de mucho calor puede generar otro tipo de efectos desfavorables, como la aplicación de cualquier agente físico. No, la dosificación es importantísima. ¿Ya? No puedo confiarme, y porque si el calor le hace bien, qué sé yo, a nivel de los planos locales, siempre tengo que cuidar en los excesos. ¿Ya? Ahí siempre estamos recordando un efecto antiespasmódico y relajante muscular. Decíamos que algo tan agradable como meterte en una piscina de agua temperada ya por sí solo. Por ahí creo que alguna vez les comenté o les he comentado que donde yo trabajo hay una piscina temperada. Por eso cuando llega a la práctica, hay muchos que piensan que vamos a aplicar como profesor de fisioterapia, vamos a aplicar por agente físico, y yo digo, en realidad, disculpen que los decepcione, pero aquí lo que menos aplicamos agente físico. Pero no es que yo lo rechace, no es que yo diga no sirve, sino que tenemos una piscina que nos alivia todo, nos facilita todo lo más. ¿Ya? Hidroterapia, que veremos y vamos a ver cuáles son las propiedades del agua, que son muchas, todas beneficiosas. Más encima con una temperatura agradable. En realidad nos ahorra tiempo, hacemos todo el uso porque podemos trabajar rehabilitación, podemos hacer rehabilitación a su vez que estamos aplicando agentes físicos, mediadores del dolor, etc. Y el ejemplo más claro les decía, los que tienen una tina con agua tibia, siempre es agradable, los que han ido a los termas, yo que soy un fanático de los termas. Provoca un efecto a nivel de la velocidad de construcción, ¿ya? Que hace tener este efecto antiespasmódico a nivel muscular, ¿ya? A nivel de fibra muscular. Por lo tanto, provoca relajación, ¿ya? El calor en general. La analgesia, a diferencia de la crioterapia, que es anestesia, ¿ya? Dice, los estudios indican que al aplicarse calor tiene un aumento del umbral del dolor. ¿Ya? No tiene que ver con la función. ¿Por qué? Porque hago énfasis en esto. Porque vamos a ver que la crioterapia provoca anestesia producto de que interrumpe o disminuye la velocidad de conducción. Entonces, al disminuir la velocidad de conducción, por eso es que se atenúa y se genera una anestesia finalmente. ¿Ya? El calor no genera anestesia, genera analgesia a través de este mecanismo. Provoca en general un efecto sobre el tejido conjuntivo, favorece el reordenamiento de tipo químico, no mecánico, como podría ser el ultrasonido, ¿cierto? Del reordenamiento de las fibras ¿cierto? A nivel del tejido conjuntivo. En líneas generales vamos a ver que el calor tiene muchos beneficios, todo es beneficioso hasta que nos encontramos con las contraindicaciones. Cardiopatías, básicamente por lo que podría generar a nivel vasomotor, ¿cierto? Una vasodilatación muy pronunciada podría generar ciertos mayores requerimientos a nivel del trabajo del miocardio, ¿ya? Por eso es que se menciona como una contraindicación de la cardiopatía importante. Bueno, este segundo caso va a ser siempre cuestionado o va a estar planteado como contraindicación en los diferentes agentes físicos. Hay que pensar que todos los agentes físicos, algunos en mayor o menor medida, pueden generar un daño tisular. Por lo tanto, si no estamos estables de salud mental,
puede ser un riesgo. ¿Ya? Afecciones inflamatorias en general. Este es un ejemplo. ¿Qué pasa si estás sufriendo una apendicitis? Yo aplico calor, vamos a inflamar. ¿Ya? Ahora, claro, si quiero acelerar ese proceso porque quiero que me operen y me saquen de una buena media apéndice, me aplique calor. ¿Ya? Inflamaciones agudas en general, totalmente contraindicado. La ingesta de anticoagulantes. Y bueno, la termoterapia, por más que existe una alta probabilidad o existe la disponibilidad de utilización de termoterapia de uso doméstico, ¿cierto? Esto que decía, el paciente por sí solo descubrió que aplicándose la zona le generaba analgesia, que aplicándose un guatero generaba analgesia. Siempre hay que tener la supervisión, más que todo la guía. Hoy en día en realidad todos los pacientes revisan internet. Y debemos estar conscientes que muchas veces más le hacen caso a internet a lo que uno les dice. Pero bueno, ahí tiene que estar uno para irnos guiando. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿esas son contraindicaciones absolutas o relativas? Buena pregunta. Aclarar, el concepto de contraindicaciones quiere decir que no se puede ocupar. Pero dentro de eso nos vamos a encontrar con contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Contraindicaciones absolutas es cuando por nada del mundo puedo aplicar ese agente físico en determinada ocasión o situación. Contraindicaciones relativas es cuando tengo que tener cuidado, lo podría aplicar siempre y cuando, ¿ya? Entonces hay ciertas condicionantes que tengo que tener en consideración para ver si lo aplico o no. Siempre poner en la balanza, ¿es necesario? ¿Es tan necesario? ¿Ya? ¿Por qué? No, porque podemos tener este cuidado. Por ejemplo, en este caso, sí, la aplicación de anticoagulante, por ejemplo, paciente operado, pensemos en lesiones del aparato locomotor. Siempre las primeras horas le dan anticoagulante para disminuir riesgos. Para disminuir riesgos, ¿cierto? De hemorragia, que entonces, en esa situación uno puede decir, escucha, está contraindicada la aplicación de termoterapia, sí, es tan necesario, estamos en un proceso agudo, ¿no? En este caso serían como más contraindicaciones relativas. En general, si hablamos de la termoterapia superficial, nos vamos a dar cuenta que son muy poco invasivas, ¿ya? Muy inocuas en realidad lo que va a generar. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener? Aquí estamos hablando de termoterapia en general. Cuando veamos termoterapia profunda, ahí sí que nos vamos a dar cuenta que existen muchas contraindicaciones absolutas. ¿Ya? Si hablamos de una aplicación de una compresa, de un cuaderito, en realidad no sé, en esos casos, ¿cuándo va a ser una contraindicación absoluta? Siempre en la inflamación aguda. ¿Ya? Otro concepto que debemos tener siempre claro en las neoplasias. En las neoplasias, por los cánceres, no es que partió y primero 48 horas y después viene una reparación, no. Sabemos que el proceso neoplásico es un proceso de actividad metabólica constante, por lo tanto, si aplico termoterapia en esa zona, evidentemente puedo activar o acrecentar ese cuadro. ¿Ya? Precauciones. Esto en líneas generales para el punto de vista práctico también. La sensibilidad de la piel también no es exclusivo de la termoterapia. Alteraciones de la sensibilidad va a ser en algunos casos una contraindicación, ¿ya? Hay que tener la precaución. Aquí la precaución se refiere a que hay que hacer una evaluación de sensibilidad. Y a ver, uno en realidad cuando está en la universidad y está aprendiendo, le enseñan todo como debe ser. Un buen examen kinésico involucra también evaluaciones de sensibilidad, una evaluación neurológica en general.
Y para eso te debiese tomar más de una hora. Hace una buena evaluación. En tener práctico es poco probable. Uno tiene que ir sintetizando ahí un poco. Entonces a veces no se hace esa evaluación de sensibilidad. Y uno comete el error de preguntarle, ¿alteración de sensibilidad? No, hay. Claro, quizás nunca le diagnosticaron, quizás nunca ha sido bueno. Pero si yo tengo una sospecha por las características del paciente, no sé, un paciente ya mañoso, o si tiene o no diagnosticada una diabetes, que podría estar, porque habitualmente a eso no se asocia. El paciente le menciona como patología, ¿cierto? Asociada, sí, no, si tengo diabetes, no la estoy tratando, hay una sospecha de alteración de sensibilidad. No, y hacemos una prueba así como a la rápida y en segmentos distales para ver cómo está la interocepción. Y si no hay problema, ya, puedo aplicar tranquilo agente físico, pero si no, siempre debo tener ahí la precaución, estar ojo con eso. Bueno, como he mencionado, los primeros procesos inflamatorios, verificar la temperatura del medio aplicar, que suene lógico, en práctico, lo voy a preguntar siempre qué temperatura tiene que estar el exterior, a qué temperatura tiene que estar el compresero, a qué temperatura tiene que estar el parafinero. Obviamente la aparición de cualquier síntoma o signo que no corresponda. Ojo con esto también, ¿ya? Existen ciertos elementos que conducen calor, así como la corriente, se tiene mayor poder de conductividad. Por lo tanto, sobre todo, en realidad todo esto se va a hacer mucho más acrecentado, mucho más de cuidado en la termoterapia profunda, ¿ya? Pero si yo aplico una compresa y está con una cadena, qué sé yo, metálica, de oro, de plata, claro, que se puede que se caliente más y conduzca más calor, podría generar quemadura. Como les decía, la termoterapia superficial es tan poco agresiva que en realidad es difícil que se queme, pero siempre hay que tener esa precaución. Entonces, mejor quitar todos los elementos metálicos que tenga en la zona. Si tiene allá abajo un piercing en el ortejo mayor, estamos llegando a la compresa acá, eso es lo mismo. ¿Ya? Y obviamente también ahí en los periodos menstruales también tener cuidado. Pero para que vean que son precauciones, no son contraindicaciones. Porque no sé si ustedes han escuchado, bueno, la señorita acá y cuando se menciona el tema, ¿qué es lo que se aplica cuando está con dolor premenstrual o menstrual? Calor. No he hecho una encuesta, no sé si alguien alguna vez se aplique frío para aliviar el dolor. Puede ser. Por eso nunca digo siempre. ¿Ya? Pero habitualmente, ¿cierto? Sabemos que el calor tiene ese alivio. Quería preguntar, pero hay dos. Si hubiese estado más distribuido genéricamente en el grupo, hubiese preguntado derechamente a la señorita que me rollé dos nomás, así que por eso no quise ser tan invasivo con esa pregunta. ¿Qué factores debemos considerar? ¿Ya? Habíamos dicho la calidad del tejido del paciente. Obviamente si hay patología asociada, técnica asociada, justificada, ¿ya? Pero a veces cuando no hay ningún tipo de trastorno, ¿ya? Cuando no hay enfermedades técnicas asociadas, sí debo tener más cuidado en los grupos etarios extremos. En los niños porque la sensibilidad va a ser distinta a la del adulto, ¿ya? Y en el adulto mayor, uno por la fragilidad de la piel, y lo otro porque existe una potencial alteración de sensibilidad, la misma variante, ¿ya? Recuerden que no me puedo confiar en lo que la anamnesis me dice el paciente, que diga, no tengo diabetes. Y hay dos médicos, se ha controlado, se ha hecho sangre de sangre, no. De la capacidad de conducción técnica de los tejidos. Insisto, esta primera clase es de termoterapia en general. Muchos de estas condicionantes se ven mucho más acentuados, hay que tener mucho mayor precaución, mucho más ojo en la termoterapia profunda. Ahí es cuando todos estos factores se disparan y hay que tener más cuidado.
claro les decía yo, cuando yo quiero aplicar, no sé, tengo habitualmente una fascitis plantar, o en realidad hay toda una grafía, parece que es espolón calcáneo, y quiero generar algo de anestesia en ese espolón calcáneo. Le pongo una compresa y tiene a 100 pedazos de callosidad en la piel, en la planta, hacer ni cosquilla, ni siquiera los receptores subdérmicos voy a llegar. ¿Ya? Entonces, evidentemente, depende mucho de esos tejidos. No sé, pues, en el plano, en un síndrome de dolor lumbar, ¿cierto? Y hay mucho tejido adiposo, también, ponerle una compresa. Sí, el paciente puede referir y decir, sí, igual me quitó un poquito el malestar. Claro, si generamos vasodilatación en la piel, o sea, ni pensemos que llegamos a ese cuadro lumbar. Entonces, por eso también uno debe dar los consejos. ¿Vamos a generar alivio? Sí, pero si yo busco como objetivo disminuir el espasmo o esa sobreactividad en la musculatura paravertebral, porque está con un lumbago mecánico, ¿cierto? No me hace ni cosquilla una compresa. Vuelvo a repetir, no quiere decir que esté de más. Yo soy libre de decidir si la aplico, porque yo puedo decir, no es que si voy y empiezo a meter mano, a hacerle mazo y estar con mucho dolor, va a quedar peor. Entonces prefiero aplicarle una compresita primero para que baje un poquito la ansia y el temor, y de ahí le meto mano y hago masoterapia. Recuerden que los agentes físicos en general es una terapia complementaria, me puede servir ¿cierto? En la previa de la sesión para preparar la zona, para bajar ahí un poquito el malestar, pero no me soluciona nada. Si la aplico por agente físico, a la sesión siguiente va a llegar igual. Bueno, obviamente va a depender mucho de cuáles son el medio en el cual yo quiero aplicar. Para eso tenemos que ir conociendo el detalle cómo se genera el calor, más allá de cómo se transmite. Vamos a ver la diferencia, vamos a conocer a grandes rasgos el infrarrojo, las compresas y por ahí algo de la parafina, que es lo que se está utilizando en la unidad 1, que es termoterapia superficial. Después tenemos que ultrasonido, tenemos que ver la gota, tenemos que ver láser. Las dosis va a depender del agente físico. A diferencia cuando veamos electroterapia, que la forma de dosificar es mucho más variada, aquí es súper simple. Las diferentes formas de dosificar es por temperatura y en el caso del infrarrojo por la distancia. ¿Ya? En el infrarrojo no puedo regular temperatura. En el uso de compresa o parafina, lo único que puedo regular es la temperatura. ¿Ya? Eso es lo único que voy a dosificar, bueno, el tiempo. Pero ya les puedo adelantar que en termoterapia superficial, sobre todo, el tiempo adecuado es de 15-20 minutos. Vamos a ver que existen ahí unas excepciones, o sea, los 15-20 minutos para que genere un efecto. Vamos a ver que existen ciertas excepciones desde el punto de vista práctico con las compresas. ¿Por qué? Porque la compresa yo la saqué del compresor y se empieza a enfriar. Lo apliqué, a los 5 minutos, 7 minutos va a sentir el máximo, o sea, el calor como corresponde, y a los 10 minutos ya va a sentir que ya no es el mismo calor, y a los 15 minutos en realidad ya no va a estar aplicando el calor adecuado. Por lo tanto, por más que la literatura diga que el uso de la termoterapia indicado son de 15 a 20 minutos, la compresa más de 10 minutos no va a servir. ¿Ya? Es la compresa húmedo caliente. Existen otros tipos de compresas, hasta compresa eléctrica. Fíjense que, no sé si alguien acá en Arica tiene, ¿cómo se llama estos cobertores con eléctrico? ¿Alguien tiene o no? Los carros. ¿Las calentacamas tienen? ¿Sí? Eso es una especie de, por conducción, termoterapia, esa es constante, esa la temperatura es constante, pero la vuelta toda se enfría. Bueno, como les decía, ahí vamos a ir viendo las diferentes características de cada agente físico. Y obviamente
cada agente físico va a tener su diferente modalidad y técnica de aplicación. ¿Ya? Aunque no lo crean, vamos a hacer dos clases. Por el tiempo vamos a dar la introducción del otro. Esto es mucho más rápido. Compresas húmedo calientes. Existen diferentes tipos. De verdad que hoy en día existen diferentes modalidades. Hay las compresas químicas que uno le tiene como un interruptor y que aumenta la temperatura. Las bolsas calientes son clásicas como los guareos, los hot packs, ¿ya? Que existen los cold packs, que es para frío, que es para calor. Esto que habitualmente las que son azules uno las asocia más a la crioterapia, pero existe estos cold hot packs que uno los puede calentar, así como a baño María, ¿ya? O ponerla en el congelador y se utiliza como crioterapia, ¿ya? Estas son las compresas húmedo calientes. El compresero tiene que estar entre 71 y 79 grados Celsius. El compresero, que está en el laboratorio, los compreseros, que funcionan igual que, o sea, que tienen un termostato que mantiene a esa temperatura, a que está encendido. ¿Ya? Cuando ustedes abren el compresero, con la temperatura ambiente se empieza a enfriar. Sacan la compresa, se empieza a enfriar, lo cierran y se enciende, igual que los refrigeradores. Como bajó un poquito la temperatura, se enciende automáticamente. Tiene una baja temperatura, se enciende y trata siempre de mantener entre 71 y 79 grados Celsius. Esa es la temperatura que tiene el agua dentro del compresero, que no es la misma temperatura que va a sentir el paciente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le aplicamos una compresa a 71 o entre 71 y 79 grados? ¿Quién explota? Explota. ¿Qué va a hacer el paciente? Se quema. Porque dijimos que ya llegando a 40 ya se siente caliente y que se supone que lo máximo tolerable debería ser 158 grados, pensemos 70 grados. Créanme que siempre hay uno, o dos, o tres, y yo les digo, pero toquen el agua. Y en los prácticos ni hablar, porque el práctico entre la desesperación de cómo de dónde agarra la compresa, y meto la mano a la compresa, y, o sea, el compresero, ¿no? Y está la temperatura difícil que esté a 71 o 78 grados. ¿Por qué? Estamos hablando del práctico. Porque son tantos los que entran y abren que la temperatura se va bajando. Por lo tanto, es imposible, o sea, es un termostato y un compresero que aumente la temperatura de idea. Ni un hervidor te deja el agua en 100 grados de forma automática. Por lo tanto, casi nunca está. ¿Quiénes son los únicos que van a sentir que el compresero está a 71 o 78 grados? Van a ser los primeros que utilicen la compresa. Eso sí va a estar en la temperatura. Pero son temas prácticos que vamos a ver en el laboratorio. Entonces hablamos que siempre hay tejido subcutáneo, que diferentes formas, diferentes nombres, pero en realidad esta que es la cervical, por ejemplo, o esta que es la compresa para rotuliana, igual la podemos pegar en otras regiones, en realidad, no es que sea exclusivo para. Necesitan otras modalidades, las bolsas que les decía yo, las compresas eléctricas, las compresas químicas, esas son compresas, por si acaso, no son, ¿cómo se llama? Para celular. El tema es que esto lo venden. Hoy día ustedes saben que Temu y Che vende de todo. Por lo tanto, el paciente, o sea, tenemos que conocerlo porque el paciente le va a preguntar o va a llegar a la consulta, ¿sabe qué? Mi esposo me regaló esto, ¿sabe qué? Mi señora me regaló esto, ¿cómo sirve? ¿No sirve?
temperatura adecuada por conducción, le va a hacer bien. 7-4 meses de calor. Le va a generar alivio, tenga la precaución, que no se vaya a reventar la bolsa, que no se vaya a quedar dormido con él, ¿ya? Esas precauciones. ¿Por qué? Porque al ser un elemento que genera calor, ¿qué puede provocar? Quemadura. Pero es, decía yo, que es inevitable el uso doméstico de todos estos elementos. Entonces decíamos que existen diferentes compresas que habitualmente toman el nombre. Ya la compresa cervical, que debe ser que tiene esta forma, las compresas para dorsal, ¿ya? Las compresas de hombro. ¿Ya? Existen unas compresas como una especie de saco que se tiene para que meter la extremidad superior, ¿cierto? Todo así, vamos a ver en su momento, bueno, cuando estemos en el laboratorio, que todas tienen estas orejuelas, que es donde hay que tomarla, digamos, para no quemarse. El compresero, habitualmente de acero inoxidable, existen, o sea, hoy en día, hace tiempo ya, existen compreseros que son de fibra de vidrio también, ¿ya? Esos de fibra de vidrio que yo he visto tienen la particularidad se supone que mantener la temperatura más, para el termostato funcione de mejor manera, porque funciona igual que un hervidor, ya igual que las cafeteras, tiene que ver con la temperatura, que se baja la temperatura y se enciende solo. Esto es igual, pero en realidad, este es el más común, ya lo de acero inoxidable, de hecho tenemos esto acá igual. ¿Ya? Existe una rejilla para separar que salen al baile los compreseros. No sé si alguien se dio cuenta, hasta en el laboratorio el martes que llegó el profe Eduardo, estaba perdido no sé dónde, porque para el masaje y todo, para el teletón, siempre sale de ahí y después no vuelve. Lo estuvimos buscando y el profe Eduardo lo encontró y lo llevó el martes pasado. No sé, el jueves. Ya bueno, antes de pasar a los baños para fin. Las compresas húmedo calientes tienen, que están en el texto que nos salté, están hechos de piedra volcánica. Ya tienen un elemento químico que en realidad, ¿cuál es la característica? Vamos a ver, les voy a dejar siempre una que esté, digamos, sin uso, para que vean la comparación, y la otra va a estar inversa. Es como greda, son sacos como de greda, ¿ya? Que al humedecerse toman estas características. Bueno, ¿cuál es esta forma? ¿Cuál es la característica? Es que ese componente permite que la temperatura se mantenga más tiempo. Es como la única característica. Por eso es que si uno dice, viene una compresa, igual como usar un saco de arena de playa caliente. Sí, pues la única diferencia es que sí se va a enfriar más rápido. ¿Ya? Por eso esto que les decía, que algunos van y qué sé yo, el tobillo meten el pie debajo de la arena caliente y sienten alivio, y sienten como termoterapia, sí les sirve. ¿Ya? Estando en la playa a mediodía, esa temperatura no va a bajar. Porque estás media hora ahí con la arena, y a diferencia del compresero que sí se va a enfriar, de la compresa que sí se va a enfriar. ¿Ya? Los baños parafinas, les había dicho yo anteriormente que se utilizan mucho en patologías degenerativas, artrosis, artritis, y la particularidad que tiene es que un mecanismo es por inmersión. ¿Ya? Se utiliza, hoy en día se está utilizando mucho en cosmetología. ¿Ya? Para baños, no tiene un nombre esto de los cuidados de la piel. ¿Ya? ¿Qué más de alguno aquí debe haber pasado? Los que son más. ¿Cómo se va a tener un nombre antes de eso? Porque se preocupan mucho de su. Ojo, y no un nombre despectivo, pero un nombre de cosas. Vanidoso. Es que no, debe ser como el adjetivo. Lo que pasa es que antes se generalizaba, o sea, en realidad erróneamente se decía que la mujer era más preocupada, pero después cuando empezaron los dos, ¿qué es nombre? Sí, una de las técnicas, claro, que tiene que ver con la piel. Decía que ahí como que se empezó a hacer más boom porque ya cuando se generalizó a nivel genérico, y hoy en día, claro, todas las personas, ya no podemos hablar, digamos, quién se preocupa más, sino que muchas personas, independientemente del género, se preocupan de la calidad de la piel y mantener el cuidado. ¿Ya?
con un fin terapéutico. Si se fijan aquí, la temperatura varía porque en este caso va el contacto directo de la parafina con la piel. ¿Ya? Entonces el proceso artrósico se ocupa mucho aún en los SFAM, existen parafineros, no sé si en todo, desconozco, pero siempre ahí se mantiene más que todo por la relación que hay con la mayor incidencia o consulta de pacientes adultos mayores con patologías degenerativas. ¿Ya? Los métodos, uno de los más comunes, el método de inversión, o sea, literalmente sumergir la mano o el pie. Le decía que por eso es para segmentos distales. Entonces, sumerge ahí en el baño de parafina, ¿ya? Y después se envuelve en un plástico, en una toalla, para mantener esa temperatura, igual que toda la termoterapia general, entre 15 a 20 minutos. Existe otra forma que es de pincelación, que esto en teoría sirve para segmentos más proximales, pero es poco práctico. Ya es muy poco, literalmente se funciona como una brocha en las cuales se van aplicando el baño de parafina. Ya la inmersión mantenida hay que aguantar los casi 50 grados que está la parafina. ¿Ya? Esto lo estamos pasando más rápido porque antes teníamos un parafinero acá y después se descompuso y no lo renovaron, pero es por poco uso. ¿Ya? En general, les decía yo que en patologías degenerativas. ¿Por qué se utiliza más en extremidades distales? Porque ahí es donde la parafina llega o puede llegar hasta todas las articulaciones. Si usted aplica una compresa, va a llegar solamente en plano frontal o dorsal y palmar. Mientras que la parafina obviamente forma alguna especie de guante. En el caso de los AMI pueden ir formándose diferentes capas que finalmente va a llegar y el paciente lo va a sentir hasta en las articulaciones menores incluidas. ¿Ya? Procesos neoplásicos y vamos a quedar ahí, vamos a partir